Lo de los nuevos de Maná huele a tristeza. No huele a tristeza esta tarde, obviamente. Y ahora viene el mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli. Como nos pasa cada semana, una agenda completísima para ir hablando, reflexionándola en ese ping-pong, ¿no?, de opiniones con las cuales vamos transitando la agenda y los temas. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, querida Cris? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, estoy bien, porque venimos ganándole a la escondida esta que jugamos con el coronavirus. Muy preocupados por los números. Bueno, para eso está Fernández Galeano, que es el maestro. Pero se nos está saliendo, alguna de las perillas no está funcionando. Y bueno, quedó comprobado que no somos una raza superior, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, cuidarse mucho y que la gente no se confíe. Si la gente no se cuida, nadie lo va a cuidar por ellos, ¿no? Es muy preocupante la situación realmente, ¿no? Pero bueno, hoy es un día muy especial porque al final de cuentas el mundo, que es una burbuja donde estamos todos, el resultado de la elección en Bolivia es un hecho más allá de la ideología que cualquiera tenga, y tratando de verlo con una visión amplia, objetiva, entre comillas. Es un resultado muy importante, porque no nos olvidemos que Evo Morales salvó su vida de casualidad, cuando el ejército le pone un plazo para que se vaya y después no lo dejaban ir al aeropuerto a tomar el avión para irse, que luego tuvo la suerte de que estaba un gobierno como el signo político que había en la Argentina, que hay en la Argentina, que le permitió cobijarse de algún modo, y por la cercanía con Bolivia, que era un tema muy importante, y bueno, y que ese quiebre que estamos asistiendo, yo creo, a un tiempo muy especial, porque lo peor son las enfermedades silenciosas, esas que no hay una sintomatología de un día para el otro, ¿no? Que uno no tiene a la vista el problema cutáneo, que le sale sangre, no. Esas enfermedades que trabajan de adentro. Bueno, estamos asistiendo, en mi opinión, tratando de escribir algo sobre eso para unos amigos del exterior, estamos asistiendo a un proceso en la que no solo la política se judicializa, sino que además la vigencia de los respaldos a los presidentes democráticos electos por la ciudadanía son golpeadas desde las estructuras parlamentarias. El caso brasileño es un caso, yo diría, paradigmático, pero es mucho más directamente entendible el de Bolivia, porque además en ese el ejército participa quitándole el apoyo, ¿no? Pero en definitiva son golpes relativamente incruentos en el que al presidente democrático le hacen la vida tan encapsulada que no tiene más remedio que irse o sacrificarse, y yo creo que ahí está el mérito de haberse ido para poder reencauzar lo que se reencauzó. Y bueno, y por la misma vía, por el agotamiento del sistema, termina habiendo una convocatoria de elecciones, por las demoras en el resultado, lo que fuera, bueno, pero termina habiendo un 52-53% de los bolivianos que terminan reeligiendo la línea política de Evo Morales, que por otro lado es de resultados increíbles, ¿no? Bolivia, yo no puedo decir que conozco bien a Bolivia, pero he ido mucho a Bolivia, a Cochabamba, por la negociación cuando presidía OEA con la Unión Europea, toda la que fue después la Asamblea Extraordinaria de Nueva York, se construyó ahí todas las bases, negociaciones muy duras, y bueno, conozco un poco, lo suficiente para darme cuenta que es un mundo de esa diferencia tan rica que hace que haya muchas Américas Latinas, muchísimas. No son solo focos que puedan tener diferencias étnicas, tenemos diferencias culturales importantes
que solo una visión filosófica compartida de respeto de las particularidades culturales, que es lo que siempre hemos puesto en las convenciones, el absoluto respeto a las particularidades culturales de los pueblos dentro del marco de los derechos humanos, que son un límite del cual no se puede salir. Pero efectivamente el pueblo boliviano es un pueblo muy especial, y Evo Morales es producto de ese pueblo aymara, donde la cultura aymara es mucho más que Bolivia, está instalada en los Andes, y allí el liderazgo de Evo comienza siendo de los aymara, es decir, era mucho más que la propia Bolivia. Y ese liderazgo es el que le permite luego crecer como dirigente de los vocaleros y de todo ese tema tan complejo y realmente tan particular y apasionante. Y bueno, lo termina transformando en presidente. Y el hombre que uno conoció, que era de muy pocas palabras, cuando lo tratamos en Naciones Unidas, yo presidía en Viena la Comisión de Estupefacientes, era vicepresidente, era vicepresidente. Y el presidente entonces y el secretario general me pidieron que había pedido la palabra, hacer uso de la palabra, la de una ONG sueca, que las ONG tienen un día, y eso iba a hacer uso de la palabra Evo Morales. Y automáticamente los ministros, porque esas son organizaciones de áreas a nivel ministerial, o rangos análogos, y bueno, y ahí el ministro de Colombia, el de Bolivia y el de Perú, dijeron que se retiraban si hablaba Evo Morales, que en ese momento era el líder de los plantadores de coca, es decir, en el medio de una organización que estaba contra el tema de las drogas, obviamente. Y bueno, y ahí me proponen, y yo nada más que de imprudente, pero por suerte lo hice, me propone allí Giorgio Giacomelli, que era el 2 de Kofi Annan, me propone que hiciera yo un encuentro con Evo Morales, para ver si lo convencía de que él confiara, no lo conocía obviamente, en darme a mí la versión de lo que quería decir y que yo luego lo pudiera decir de un modo que no generara la salida de los 3 ministros. Felizmente se dio, y fue mi primer contacto, y recién años después, cuando voy a Bolivia, que voy a La Paz, por Naciones Unidas, él viene liderando una marcha aymara, se declara el toque de queda, y bueno, la gente que estaba a cargo de la custodia estaba muy nerviosa, y de pronto vienen con una sonrisa y me muestran, en aquella época era el cassette de video, en el que le pregunta a un periodista cómo interpretaba él que Naciones Unidas fuera en el momento que ellos estaban en el mayor conflicto con el gobierno. Y fue increíble, porque él dijo que me conocía y que yo había cumplido, ¿no? Que fue un baño de tranquilidad y un orgullo también, digo, ¿por qué no? Pero recién me enteré ahí, y luego a través de todo ese sistema, bueno, terminé yendo a la selva de Chapare, y no solo fui por el gobierno boliviano para lo que es el desarrollo alternativo, tuve varios días ahí, una experiencia increíble, y no solo estuve ahí, sino que a través de él pude llegar a estar toda una tarde en un campamento, un pueblo aymara, un caserío, por decirlo de algún modo, reunido a solas después de firmar los documentos que liberaba de responsabilidad. En fin, esas experiencias que la vida uno vive y que nunca soñé vivir ni viviré. Pero a lo que voy es que, habiendo conocido de al lado de esa experiencia, de ese roce de experiencia, son pueblos reconcentrados, pueblos que tienen un sentido de la autopercepción muy poderoso, y ese 52%, 53% que consigue hoy la línea filosófico-política de Evo Morales, es un respaldo realmente poderoso y genera un centro regional de visión progresista, para que hablemos en un lenguaje que nos entendamos, progresista en el sentido que los bolivianos tienen de estas cosas. Y bueno, y pone esto en predicamento muchas áreas, la propia OEA,
que con todo esto ha tenido un rol que no es el que todos esperábamos. Genera ahora el tema de Venezuela. Está claro que también esto marca un rumbo para Venezuela. Creo que la situación venezolana ahora ha tenido estos golpes que le han dado jurídicamente a Guaidó, incluso la Corte de Estados Unidos, que le ha quitado legitimidad sobre las acciones que primariamente se suponía que le iba a tener, lo tuvo Guaidó. Y bueno, creo que están dadas las condiciones cada día más para encontrar un camino de salida. Pero yo creo que esto es claro. Los ejércitos siguen teniendo una fuerte influencia y por eso un día decidieron no apoyar a Evo Morales y se tuvo que ir. Y el caso de Maduro, el ejército está y lo apoya y no se va a ir hasta que no haya una situación que encuentren satisfactoriamente los únicos que la pueden encontrar, que son los venezolanos. Pero volviendo a lo de Bolivia, los resultados económicos de Bolivia son impresionantes y este ministro de Economía, devenido hoy en presidente, con toda la legitimidad, fue un artífice, como todos sabemos, o ahora iremos leyendo, refrescando, un artífice, porque además él no es aymara, ¿verdad? Tiene una formación en Inglaterra, etcétera. Yo me imagino la riqueza que debe haber tenido el diálogo entre Evo Morales y él al principio. Yo escuché hace un rato la conferencia de prensa de Evo Morales. Sí. Y él dice que cuando ganaron la elección, ni él ni el actual presidente tenían la más mínima idea de cómo funcionaba el Estado, no tenían ideas de nada, ninguno de los dos. Y bueno, él había hecho muchos cursos, iba a seminarios como líder sindical, pero como presidente nunca nadie tenía ningún curso. Véanla porque está muy buena esa conferencia de prensa que hizo en un hotel en Buenos Aires. Y efectivamente uno se imagina cómo tiene que haber sido esos diálogos, donde la intensidad ideológica de Evo Morales tenía que ser aplicada como política por un economista de formación internacional, con formación académica de altísimo nivel, considerado uno de los economistas más importantes de América Latina. En fin, lo importante es que el pueblo boliviano encontró, por supuesto que con sacrificio, pero encontró una salida, pero también una cosa, Cris, con esos pueblos no se juega, con ningún pueblo se juega, pero el aymara es el indígena boliviano, que es la gran mayoría de la ciudadanía, no son gente que pueda ser manipulada por mucho tiempo. Tienen un sentido de la pertenencia, del orgullo sojuzgado de la acción rebelde, que realmente es muy poderosa, ¿no? Es muy poderosa. Imagino también, Alberto, que en esto y a lo largo de la vida y con todo lo que resulta de la historia de Bolivia, el intervencionismo, la discriminación, el sentirse representado por uno de los suyos, obviamente hizo un cambio, un clic en lo que tiene que ver con la política. Pero, verá, para mí hay dos hechos que, salvando las distancias, son increíbles, ¿no? Maravillosamente increíbles. Una que un día un indígena, de los sojuzgados, de los sometidos, algunas veces esclavizados, terminara siendo presidente de Bolivia. Y la otra es que un hombre de color, un negro para decirlo con claridad, como Obama, después de 40, 50 años en que no podían subir un ómnibus la gente que no era blanca, bueno, de piel blanca, son los dos hechos que yo creo que, más allá de cualquier filosofía de política, son un símbolo poderosísimo de la democracia, que permiten justamente que gente que era absolutamente discriminada o asesinada como Luther King, por nombrar a alguien, terminara ejerciendo la presidencia del país más poderoso del mundo. Bueno, el tema de Bolivia, la principal condena que tiene Bolivia es su formidable riqueza, porque el gas natural boliviano, un día tendremos que hablar de eso, el gas natural boliviano es de una calidad y un producto de exportación
la Argentina explotó y abusó durante muchísimos años. Hay montañas, montes que son montes de hierro, que incluso han comprado los hindúes allí, y se planificó una salida por la vía del Paraná y del río Uruguay. En fin, Bolivia es un país gigantesco, pero al mismo tiempo tan árido y tan, en muchas partes. Bueno, les cuento nada más que lo de la selva de Chapare, porque es un fenómeno nunca visto. La selva de Chapare tiene 35.000 hectáreas, nada más. Y es como si fuera la boca de un volcán. Es igual que si uno pudiera entrar a un volcán desde los 4.000 metros que tiene de altura. Es decir, uno viene por una zona absolutamente árida hasta que llega a la parte superior del cráter. No es un volcán, estoy poniendo el ejemplo para entenderlo. Y cuando entra a la parte superior comienza a entrar al Chapare, ¿no? Y es una selva intrincada y cerrada, de las más intrincadas del mundo, de verdad, es como el Amazonas. Y es un fenómeno increíble, porque uno ahí tiene un microclima distinto, es un lugar paradisíaco, ¿no? Y bueno, y en ese tiempo que estaba el tema narco muy fuerte, me acuerdo que la condición para ir era que uno tenía que ir con un uniforme de oficial. De lo único que pude rescatar fueron las botas, que quedó sana, porque después esas uñas de gato, las enredaderas esas con púa, me hicieron jirones la ropa, y era una hilera de soldados que iban en medio, el último iba pasando adelante a cortar con machete, y tengo fotos de esos increíbles, porque estoy más joven que mi hijo ahí, y todos admirados de mi estado atlético. Era el susto, sencillamente, ¿no? Porque estado atlético nada. Pero un mundo distinto, un país lleno de cosas increíbles, que terminan con ese lago gigantesco de Titicaca, y Bolivia enclavado en el medio de la nada con una fuerza naval y con buques de guerra puestos dentro del lago, ¿no? Y uno se imagina cómo hicieron para llevar los buques de guerra dentro del lago, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? Pero en fin, un país de cultura diversa, poderosísima, y que me deja muy feliz que el pueblo boliviano encuentre su ruta rumbo a una modernidad inevitable, pero con el respeto imprescindible a esas tradiciones culturales que en ellos son muy poderosas y son la amalgama que les permite sobrevivir en situaciones muy complejas. A ver, en el Chapare el promedio de vida era de 40 y poco de años. El analfabetismo superaba el 90%. Y yo de ahí viajé, también por Naciones Unidas, a Holanda, y me acuerdo que desde Holanda, donde todo sobraba, porque ahí en el Chapare la gente, la Aymara tenía un ingreso per cápita de $300 por año, por decir algo. Y iba a Holanda, donde tenían 50, 60 mil euros por año de ingreso per cápita, y escribí una carta a mi amigo, el canciller de Bolivia en aquel momento, Aníbal. Le escribí una carta sobre mi experiencia en el Chapare en esos días. Y estos malvados la terminaron publicando en un diario de muchísima circulación, y después me decían San Alberto del Chapare, porque el choque cultural de salir de un país y entrar en otro, en uno donde falta todo y en el otro porque sobra demasiado, es una pasteurización del espíritu. Son esas cosas que a uno lo marcan para siempre, ¿no? Indudablemente. Indudablemente. Alberto... Mira de lo que me estás haciendo hablar, Solo tú. Porque no quería, pero hace un ratito te contaba, estuve hablando con Daniel Cagiani, que fue observador en las elecciones, y yo le preguntaba, y cuando le preguntaba me acordaba de esto que habíamos compartido hace algunos años, ¿cuál sería el rol que ocuparía ahora Evo Morales en Bolivia, en una Bolivia obviamente dividida y donde acercar a la sociedad va a costar mucho? De hecho, leemos en las redes algunos comentarios que
Bueno, no podemos creer que los estamos diciendo, ¿no? Sí, pero, a ver, esos no son 52% coaligados, nos entendemos bien. Es un 52% en primera vuelta, ¿verdad? Es decir, que un 53%. Es decir, ahí que hay un colectivo nacional muy poderoso, que en una primera vuelta, donde no hay negociación con otros sectores, no es la bipolaridad de un balotaje. Ahí es puro y duro el partido que nuclea la visión de Evo Morales y quien es presidente, que es de su riñón. Por lo tanto, lo que tiene que ver con las diferencias, porque está claro que no es lo mismo que La Paz que Santa Cruz de la Sierra, tenemos claro, sí. Sabemos los intereses diferenciados enormes entre terratenientes muy poderosos y gente que vive en otras condiciones. Bolivia tiene lugares donde el nivel de vida es muy alto, gente que realmente vive en barrios y en lugares, bueno, Santa Cruz de la Sierra son los ejemplos, y además está a nivel de mar todavía arriba. Pero yo creo que este módulo es tan fuerte que si los que están del otro lado utilizan un sentido común y una lógica, creo que van a tratar de aminorar esa grieta. Yo creo que el pecado más grande de este siglo que terminó y el que comenzó es las familias ideológicas y las grietas. No tiene perdón el que fabrica la división como estrategia política. Uno puede discutir con el otro, pero adjetivar que es de una familia diferente es casi hablar de ser una raza superior. No tiene mucha diferencia desde el punto de vista ético, y el daño que puede causar divide familias, divide relaciones, divide amistades. La confrontación es inadmisible cuando además es provocada por liderazgos que luego desaparecen de la zona de confrontación, ¿no? O usufructúan las posiciones que derivan de esa confrontación. Yo espero por el pueblo boliviano que encuentre toda la ciudadanía con sus diferencias un camino democrático de construcción que por supuesto va a pasar por un criterio nacionalista y progresista de propiedad de los recursos naturales bolivianos, que son muy grandes y que por supuesto son presa potencial de muchos intereses internacionales. Podríamos hablar algo de algunas cosas nuestras también. Bueno, habrá que ver cómo se camina junto a Bolivia, junto a una Bolivia en el Mercosur. Se demora un poco las felicitaciones del gobierno uruguayo, pero bueno, esperemos que todo pase en las próximas horas. Yo confío en la capacidad diplomática del canciller, ¿sí? Es decir, el canciller uruguayo es un profesional de este negocio, ¿sí? Yo no tengo duda de que no va a estar tardando por especulaciones políticas que pueda haber en el gobierno, no estoy al tanto. Pero esta es una realidad. Ahora, hoy, por ejemplo, el presidente de la República convoca a un Consejo de Ministros, que hace mucho que no convocaba. Bueno, quizás de a poco el ejercicio del poder que tanto cuesta y que tanto produce de resultados de desgaste y de necesidad de encontrar puentes, bueno, así como antes tenía que hacer un gobierno radial, hoy está creando la mesa que le piden todos los coaligados que tenga, que lo dejaremos para el programa que viene, por supuesto. De todas formas, siempre es más difícil un Consejo de Ministros cuando tenés de cada palo un par, ¿no? Y entonces hay cosas que podés tratar y otras estrategias que tenés que guardar. No, pero es que es tan así lo que tú dices, que en lo que le llamamos gobierno, ¿te acuerdas que hablamos? Claro. Hay presidentes que han tenido acuerdos semanales con cada ministro, a puertas cerradas, presidente, secretario, prosecretario, ministro y subsecretario. Y a veces iba el ministro, el director de OPP según los temas. Y era uno por una hora o dos, y así se panean todos los ministerios en 2 días. Bueno, el otro sistema es
la utilización del Consejo de Ministros permanente todas las semanas, que fue lo que hacía los lunes Tabaré Vázquez. El presidente Tabaré Vázquez hacía esto, lo anterior lo hacía Sanguinetti, por ejemplo. Bueno, el presidente Lacalle Pou no fue ni por un camino ni por el otro, hizo una especie de diálogo radial, radial en el sentido de que era como los radios de una mano, ¿no? Iba del centro a cada punto, sin necesidad de acuerdos, pero sí con diálogo. Todos dicen que la comunicación era fluida, pero ninguna era una cosa institucionalizada. Bueno, el hecho de que hoy convoque a un Consejo de Ministros tiene el enorme desafío de mantener la masa crítica coaligada, porque ya comenzaron a haber desgajamientos que son complejos y otros que se anuncian. Aquí hay temas muy delicados. Incontinencias también, ¿no? ¿Perdón? Incontinencias por parte de algunos socios también. Por ejemplo, que alguien diga al pasar al fiscal de corte le queda poco. No, digo, eso. O una nota que, según se dice, fue del sector del senador Manini a el ministro del Interior, manifestándole al presidente su desconformidad con la metodología de seguridad pública que se sigue. Es decir, son síntomas donde los perfilismos, que no son los únicos, o un partido colorado que vota dividido el desafuero, por ejemplo, por poner un ejemplo, y algunas cosas más que seguramente requieren lo que todo el mundo piensa. Tendría que haber un lugar donde negociar y decir, mira, voy a hacer tal cosa, ¿qué te parece, no? Entonces, si no está de acuerdo, bueno, hagan lo que quieran, pero tirar los paquetes arriba de la mesa requiere mucha suerte, no capacidad, suerte. Que uno pueda tirar un paquete cerrado arriba de la mesa y que los demás le acompañen el impulso, hay que tener mucha buena suerte, y la buena suerte no es permanente, bueno, nunca. Algunos tiraron bombas. Por supuesto. El paquete arriba el paquete arriba de la mesa es como el queso, está para picarlo, ¿no? También uno llega a ver, no quiero faltar el respeto, pero se trata de una falta del respeto, por más que después se pidan los perdones que se tengan que pedir, como a una figura del fiscal general, a la cual uno le tiene que tener muchísimo respeto porque es una garantía. Bueno, un comentarista deportivo le dice lo que quiere. Con prudencia. Pero digo, la culpa la tiene el resto de todos los que lo ven, ¿no? Pero porque esa gente está cumpliendo un personaje. Es claro que es un personaje, ¿no? Lo que voy, más allá de cómo será su temperamento, no lo conozco lo suficiente, pero lo que es peor es que un legislador pueda decir, al fiscal de corte le queda poco, y en unos meses el presidente lo saca. El presidente no lo puede sacar porque no tiene la mayoría especial requerida, porque el Frente Amplio no le va a dar los votos, y yo no sé si todo el Partido Colorado le va a dar los votos. Capaz, es decir, de paso que uno empezamos a cascar en su imagen pública. Y el pero digo, está bien, pero cuando lo que golpea es más frágil que el objeto golpeado, lo que se rompe es el objeto frágil que golpea. Estoy de acuerdo. O sea que esto en el tiempo sostenido, estos comentarios absurdos, bueno, evidentemente que no generan solidez, generan desgaste, ¿verdad? Porque al fiscal de corte, con esto que le quedan 2 años, él sabe, todo el mundo, que como fue electo con una mayoría especial de electo, se le dio la veña con una mayoría especial, requiere la mayoría especial también para esto, que la coalición multicolor no la tiene y que necesita imprescindiblemente, como para nombrar los miembros de la Corte Electoral o del Tribunal de Cuentas, etcétera, mayorías especiales, porque eso no son cosas de este tipo. Ahora, por ejemplo, que la ley cambie la integración del Consejo de la Fiscalía que marca las pautas, y que, si bien pone 2 fiscales más antiguos, elimina la representación gremial de los fiscales y pone 2 representantes del Ejecutivo, que hace nula cualquier resolución que no haya participado uno de los representantes del Ejecutivo. Bueno, me parecen que son jugadas demasiado extremas en un momento muy crítico
donde tenemos las cárceles a full y donde tenemos una severa crisis de delitos cada vez más violentos, ¿no? Pero bueno, veremos, siempre buscando el lado constructivo, cómo todo esto se puede ir a la luz de la experiencia. Hay mucha gente que es su primera experiencia de gobierno, no olvidemos. Veremos cómo todo esto va acomodando la situación y sobre todo hagamos votos para que la pandemia se mantenga controlada, porque ese sí que es un tema delicado. Y por otro lado, la preocupación mía, la de siempre, la gobernabilidad. Lo que acabamos de ver en Chile nuevamente, que lo vivimos antes, es el recrudecimiento a esta altura ya infiltrado por salvajes que terminan prendiendo fuego templos. Es increíble. Hay ollas a presión que están contenidas por el coronavirus y que nos tienen muy preocupados porque la gobernabilidad sigue siendo un equilibrio complejo de París a cualquier país del mundo. Bueno, esperemos, ¿no? Ver qué sale, ¿no? Primero nos tenemos que cuidar nosotros y cuidar a los otros, y qué sale de este Consejo de Ministros que va a analizar la apertura de fronteras en temporada vacacional, ¿no? Algo riesgoso. Lo hablaremos la próxima. Tendrán que hacerse cargo, ¿no? Ahora, el problema es que hacerse cargo cuando uno se murió contagiado no tiene mucho valor, porque no le van a pasar el cajón por la puerta del Consejo de Ministros, ¿no? Porque me parece que hay riesgos, que nadie vota a un gobernante para que tome decisiones de ese tipo. Lo digo con toda crudeza, ¿eh? Nadie en el sistema de gobierno que sea tiene la capacidad de tomar decisiones sobre la vulnerabilidad de la vida y la salud de los habitantes de un país. Nadie está legitimado para eso. Este no es un tema para talentear, y cuando se está cerrando a cal y canto el mundo, nosotros vamos a abrirle al mundo para que vengan para acá. Bueno, está bien que tenemos un sistema de salud maravilloso comparativamente, pero con esto no se experimenta porque no somos un laboratorio social, ni si nos falta dinero, salgamos a pedir el dinero que el mundo ofrece, pero no salgamos a jugar por la recaudación, por la salud de los uruguayos o de nuestra población. No hay derecho a eso, no hay principio que lo pueda respaldar. Un abrazo enorme, Alberto. Estaremos hablando en virtud de lo que, bueno, hoy se defina. Exactamente. Un abrazo grande para todos, un beso grande para ti, y será hasta la semana que viene.